nombre es Sue Abad. Bienvenidos a la primera Cumbre Iberoamericana, Gobierno, Vida y Familia, la familia frente al COVID, organizada por el colectivo Unidad y que se realiza en el marco, y es muy importante, el Día de la Familia, que se recuerda en el Perú el segundo domingo de septiembre, según la Ley 23.466, dada en 1982. Esta conferencia, como bien saben, se viene transmitiendo a través de la web gobiernovidafamilia.com y de las redes sociales del colectivo Unidad, baella.com, Mar por la Vida, Peruanos por la Igualdad, Parejas Reales, Asociación Peruana de Familias Numerosas, ASPEFAM. A quienes nos siguen en estas redes sociales, así como la de los colaboradores, los invitamos que den like, comenten y compartan para que más personas puedan disfrutar de cada una de las conferencias. Iniciamos pues esta primera jornada de hoy, martes 8 de septiembre, con la participación de la doctora Beatriz Mejía. Una gran trayectoria, la doctora Mejía es abogada, investigadora y consultora internacional en gestión pública y administración de justicia. Ha sido directora general del Centro de Investigaciones Judiciales de la Corte Suprema y directora general de la Academia de la Magistratura del Perú. Luchadora social en defensa de los derechos humanos y la vigencia del orden constitucional y democrático. La doctora Mejía disertará sobre la defensa del derecho a la propia cultura y a la familia en el sistema jurídico nacional e internacional. Damos pues así la bienvenida a la doctora Mejía. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchas gracias. Nos han engañado durante los últimos años a través de toda una concertación internacional de que deberíamos estar debatiendo por la defensa de los principios y valores de la moral universal. Y esto es un drama que le está ocurriendo a la humanidad, del cual nosotros somos responsables de sacarla. ¿Por qué razón? Porque no podemos permitir que lo que constituye el valor de la moral universal que está incorporada en los tratados internacionales de derechos humanos se ponga en cuestión y se pretenda destruir sobre pretexto de aprobarse nuevos derechos o derechos que están directamente dirigidos a destruir la estructura cultural de los pueblos, que es justamente ese andamiaje de principios y valores que conforman la moral universal y que ya fueron reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, en todos, no hay excepción. Y en esto quiero hacer un acápite especial, en el sentido de que no está vinculado con religión, ni siquiera está vinculado con el hecho de que los pueblos, principalmente occidentales, tienen como base ideológica la cultura cristiana, sino que países que no forman parte de este espectro también han suscrito estos tratados de derechos humanos y todos tienen la misma importancia al reconocer el derecho de los pueblos a su propia cultura. Quienes hemos estado trabajando en derechos humanos los últimos 40 años, somos conscientes, por ejemplo, de cómo el fenómeno de defensa de lo que eran los derechos a la propia cultura de los pueblos nativos, originarios, los pueblos campesinos de América Latina, cómo es que se defendía tanto esto, de que no podía, por ejemplo, venir el cristianismo a pretender evangelizar comunidades nativas en la selva peruana y en otros lugares, porque había que preservar su cultura. Y en esto la ONU, los organismos internacionales, estuvieron trabajando para preservar la cultura de los pueblos, porque esto, inmanente de lo que era el sustento de lo que es la libertad y la dignidad del ser humano, a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencia, a incorporar en su vida lo que considera que es bueno, noble, justo y digno. Eso va conformando la cultura de los pueblos y no viene como una dictadura desde los estados, ni de los sistemas de gobierno de las comunidades campesinas o nativas. Viene de esa explosión emocional, anímica, vivencial, espiritual de las personas cuando se juntan en el seno social y deciden por sí mismas vivir según su propio entendimiento natural y espiritual. Este valor tan grande está reconocido por los tratados internacionales de derechos humanos.
Y está en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando dice que se reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación en materia política, económica, social y cultural. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nadie puede venir, nadie, ningún organismo internacional, ni ONG, ni Estado, a pretender cambiar la cultura de los pueblos. Y esto tiene relación con algo que dice el propio Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dicho sea de paso, transcribe el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, reconoce el mismo derecho de los pueblos. Hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando, por ejemplo, Costa Rica hace la consulta en 1984 sobre qué es, si podía la Constitución costarricense, que en ese momento estaban trabajando, incorporar el concepto de Dios en su invocación fundacional. ¿Y qué es lo que contestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esa consulta épica entonces, con una comisión integrada ciertamente por comisionados muy diferentes a los actuales? Opinó que es esto, derecho inalienable de los pueblos, fundarse en su propia cultura e invocar los principios de fe religiosa que tienen. Esto que es tan inalienable ahora se ha convertido en un entredicho y en un sujeto a un grupete de personas que están enlazadas en una gran red criminal que ha cooptado los organismos internacionales, que está detrás de una agenda muy perversa. Y un poquito ahora me demoré por estar pretendiendo imprimir parte de este manual que tiene la ONU. Es un manual de imposición de la ideología de género en las naciones y que tiene todo un engranaje. Pues pueden entrar a la web y encontrarlo. Eso no es una fabricación nuestra, esto está en la web de la ONU. Y es este manual que le llaman el MANUT, para justamente la ideología de género en el mundo, donde usted puede encontrar la prueba de que acá hay una organización destinada a ideologizar a las naciones en contra del primer artículo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en contra del primer artículo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿De qué estamos hablando? De que tenemos una organización criminal que nos ha llevado a un debate que ellos celebran, por si acaso, que ellos están muy contentos con que hagamos foros para hablar sobre la familia, sobre la integridad de los niños en la educación. Están felices porque ellos siguen avanzando con este manual, y en este manual se revela cómo es que hay un engranaje. Organismos internacionales, UNESCO, UNICEF, ONU, por supuesto, OMS y los demás, Banca Mundial, y estados, gobiernos cooptados por esta organización criminal. ¿Por qué quiero entrar en este terreno? Porque sería espuria nuestra conversación sobre vida y familia si no le damos al blanco al problema que tenemos enfrente. Somos víctimas, los pueblos de la tierra, las naciones de la tierra, de una orquestación criminal que está tipificada como delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Y cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, no solamente estamos hablando del asesinato en masa, que ya nos lo están haciendo por medio de esta pandemia fabricada con el objetivo de diezmar naciones y tomar control absoluto de nuestros pueblos, imponiéndonos una dictadura mundial, bajo el título de Nuevo Orden Mundial. Y yo le quiero reconocer a los que están detrás de esto y que por supuesto nos están escuchando y tomando nota de lo que decimos, para recordarles que en la Declaración Universal de Derechos Humanos hay una prohibición, y en la parte final hay una prohibición bien importante, ¿no? Que no se puede, no podrá y modificarse de modo alguno, ni por medida legislativa o cualquier acción nacional o internacional, los estipulados de estos derechos ya reconocidos. Pero algo más, ni se podrá tender a la formación de un Estado o sistema u orden social, nacional o internacional, que vulnere estos derechos. Y eso es exactamente lo que ustedes están haciendo. Están promoviendo un nuevo orden mundial que está dirigido a quebrar la estructura de principios y valores de las sociedades del mundo,
no solamente de la sociedad occidental, de las sociedades del mundo. Y ustedes pretenden, siendo un grupete de personas, porque ni siquiera quiero decir un grupo, son un grupete de personas que están enlazadas en una organización criminal que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Yo los invito a revisar los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma. ¿Y qué es lo que dice, por ejemplo, en la tipicidad de los actos delictivos que tipifican delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad? Es el afectar psíquica o mentalmente a un grupo humano. ¿Qué cosa creen que están haciendo ustedes, señores de la ONU? Que en realidad decir la ONU estamos hablando de una organización que está integrada por todos los países que la integran. Pero no estamos hablando a todos los países que la integran, o en cierta forma sí, por la grave responsabilidad que tienen los estados de permitir que nos hagan lo que nos están haciendo. Porque es el staff, ese es el personal que cuando hay una asamblea de la ONU, cuando hay una asamblea de la OEA, viene con sus acuerdos bajo el brazo, ya están tipiados, para que los representantes lo firmen. Y ustedes, señores representantes de los estados, lo firman, sin dudas ni murmuraciones, porque hay mecanismos de extorsión, porque hay mecanismos de presión política y económica. Y finalmente ustedes consienten, por razones que tendrán que explicar a la Corte Penal Internacional, que estén destruyendo a los pueblos de la tierra. Cuando a una nación que cree en los principios y valores que están incorporados en todos los tratados de derechos humanos, y ustedes le dicen que hay que quebrar esos principios y valores para implantar precisamente los antiprincipios y los antivalores. Y cuando ustedes dicen a las personas que son los líderes sociales de todos los pueblos de la tierra, que salen a oponerse a lo que ustedes están haciendo, a los crímenes de lesa humanidad que ustedes están haciendo, les dicen los antiderechos, ¿no? Los tildan de retrógradas fundamentalistas religiosos. Y aquí no estamos hablando de religión, señores de la ONU, ni señores de la OEA, ni señores representantes de los gobiernos del mundo. Aquí estamos hablando de defender lo que creemos como pueblos y como naciones, de defender la integridad y la soberanía de nuestros pueblos. No estamos hablando, pues, de religión. Y valga verdad que la religión es un derecho y la creencia en la fe religiosa que tenemos es un derecho inalienable de los pueblos, y ninguna persona o entidad gubernamental o extranjera puede arrogarse el derecho de cambiarnos la creencia de nuestros pueblos. Como dijo una vez Hillary Clinton en un congreso pro aborto, y que ustedes comparten, ¿qué fue lo que dijo? Que ha llegado la hora de cambiar el credo religioso de los pueblos y que los estados usen su poder coercitivo para quebrar la fe religiosa de sus naciones. Esto, que parece espantoso, o sea, es exactamente lo que encarna lo que significa este manut, ¿no? Este manual de imposición de la ideología de género de modo transversal en todas las políticas públicas, y que es el instrumento de quiebra del derecho de los pueblos a creer en lo que es noble, justo y digno para su vida individual y social. Y entonces estos señores, miembros ahora del movimiento Provida, no es un tema que tengamos que dilucidar en debates, por inteligentes y sesudos que sean, por legítimamente motivados que estén. Esta es la hora que nosotros nos digamos la verdad entre nosotros mismos y que seamos capaces de decirle la verdad al mundo. Este es un plan de imposición de una dictadura política, económica, social y cultural, donde el centro es la destrucción de la familia. ¿Y por qué tienen que destruir la familia? Porque la familia es el fundamento natural de la sociedad. ¿Quién lo dice? No lo dice la Iglesia Católica, no lo dice la Iglesia Evangélica, no lo dicen los fanáticos retrógradas fundamentalistas chiitas que estamos defendiendo la integridad de nuestras naciones. Lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, señores de la ONU y señores de UNESCO y señores de UNICEF y señores de la OMS, que dicen que ustedes tienen que tener la responsabilidad de defender la integridad de estos tratados y cumplirlos. Y que precisamente ustedes están convirtiéndose en agentes de transgresión de estos principios y valores y de normas internacionales que por el mandato de nuestras constituciones son parte del derecho interno, y nadie puede venir a derogarlos, excepto que sea voluntad expresa de las naciones, y nosotros no hemos dado la autorización para eso. Discúlpenme que yo esté tan indignada con esto, pero realmente es hora de decir la verdad.
Yo hace 4 años que vengo denunciando esto. Puede haber estado como una predicadora en el desierto, escribiendo artículos, hablando en programas de televisión, a una población que decía, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? Hasta que el nuevo orden mundial nos reventó en la cara con la pandemia y finalmente nos enteramos que había un nuevo orden mundial. Pues bien, señores, es hora de salir del sistema globalista, es hora de salir del nuevo orden mundial. ¿Y sabe cómo salen los pueblos de esto? No aceptando las imposiciones. Es espantoso leer justamente todos estos manuales donde hablan de imponer las medidas, los mandatos de la ONU. Ya en Perú, y seguramente que en otros países, no he revisado la legislación de otros países, pero en Perú hay resoluciones ministeriales, decretos supremos que invocan las resoluciones de la ONU. Esto es inconstitucional. Ningún pueblo debe permitir esto. Ningún organismo internacional puede dar dictados a los pueblos de la tierra para que hagan cualquier cosa. Es soberanía de los pueblos decidir qué es lo que vamos a hacer para enfrentar no solamente esto, porque no vamos a permitir que destruyan la familia. La familia es el sustento de lo que es no solamente la creencia de Occidente y no solamente la creencia del cristianismo. La familia es el fundamento natural que reconocen los tratados de derechos humanos, aún de los pueblos, de las naciones que no se declaran cristianas. Y no vamos a permitir entonces que ellos destruyan esto, porque los mismos tratados de derechos humanos tienen cláusulas de seguridad. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 5, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 5, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21, tienen mecanismos de impedimento para que se modifique el concepto de los derechos humanos ya reconocidos. Entonces, si esto es así, ¿por qué estamos permitiendo un debate que es imposible jurídicamente a nivel nacional y a nivel internacional? Y mucha gente me dice, pero doctora, en algunos lugares han aprobado, ¿no?, el matrimonio homosexual. Bueno, pues esa ley es inconstitucional y vulnera los tratados internacionales de derechos humanos y pueden ser recurridos al sistema internacional de derechos humanos. Y esto tiene que ver con la competencia y la habilidad de los organismos internacionales. Una Corte Penal Internacional que hasta el momento de oficio no ha iniciado una investigación por medio de su fiscal, la señora Fatoumata Bensouda. ¿Cómo es que hasta el momento no ha hecho una investigación de oficio de esto que está saltándonos a los ojos? Probablemente la gente que no es abogada no se da cuenta, pero los abogados sabemos lo que está pasando, sabemos que esto es genocidio, sabemos que es crímenes de lesa humanidad, y una Corte Penal Internacional que no está procesando a jefes de Estado, a todo el staff de funcionarios de nuestras naciones que son cómplices de esto, a que no está procesando a esa cúpula que está enquistada en la ONU y en los demás organismos internacionales que están destruyendo a nuestras naciones, apelando a la imposición de mecanismos legislativos que son claramente inauditos e inconstitucionales de acuerdo a nuestras constituciones. ¿Por qué no se está procesando penalmente a esa gente? Pues bien, yo quiero plantear una solución para no dejarnos desolados esta mañana, porque es claro que el sistema jurídico internacional y nacional de nuestros países no permite que se haga lo que nos están haciendo. Y la vía no está en llenarnos de debates para defender en lo que creemos, porque esto ya es ley internacional, ya está en los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que tenemos que hacer es denunciar penalmente en nuestros países y en todo tribunal internacional delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que es lo que importa, lo que nos están haciendo. La grave afectación psicológica, mental, el sufrimiento que está provocando a padres y madres, a cristianos y no cristianos en la tierra, lo que nos están haciendo son crímenes de lesa humanidad y denunciables ante la Corte Penal Internacional. Dirán muchos, bueno, también podemos recurrir a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la protección de derechos humanos, pero también están cooptados, doctora Mejía. Es verdad,
Están cooptados estos organismos. Si ustedes entran a su página web van a encontrar que quien financia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algunos proyectos y a la Corte es la Open Society, la ONG del señor Soros, que justamente está detrás de todo esto, conjuntamente con un grupo de personas que se han querido convertir en dueños del mundo y que nosotros se lo estamos permitiendo por estar jugando a dorarnos la píldora en nuestros debates y no decir la verdad. Entonces creo que lo que tenemos que hacer en este momento es denunciar en todas las naciones esto y unirnos fuertemente para defender la integridad de nuestros pueblos, porque esto no es un debate ideológico, esto no es la defensa de los principios cristianos frente a los principios anticristianos o los antivalores. No es eso, esto es crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad que hay que denunciar. Y yo sé que esta gente que está en este momento enlazada en una concertación criminal internacional va a ser juzgada, como el tribunal de Nuremberg juzgó a los nazis, los van a juzgar a ellos. Pero depende de nosotros que en este momento digamos, muy bien, basta, esto está claro legalmente. Yo lo que he hecho esta mañana es hacerles un diagnóstico de lo que realmente significa jurídicamente lo que estamos viviendo y cuál es la solución que tenemos que darle a esto. La única posibilidad que tenemos en este momento es no permitir más que estén haciendo esto en nuestras naciones, no permitir que gobiernos como el de Fernández en Argentina, como el de Vizcarra en Perú y tantos otros, nos digan que lo que están haciendo es lo correcto porque va a promover el desarrollo de nuestro país y que no haya nadie que se les ponga al frente para decirle, señor, usted miente, usted es un cómplice de una organización criminal y está destruyendo a mi nación y yo no se lo voy a permitir. Usted no puede estar un día más en el gobierno, usted debe salir del gobierno porque ha llegado la hora de que los pueblos del mundo nos hemos dado cuenta de la verdad y que somos víctimas de genocidio y crímenes de lesa humanidad y que vamos a ejercer la demanda social internacional para que la gente que esté en ONU y todos los organismos especializados, OEA y demás, y en la banca mundial, que son cómplices de esta concertación criminal, salgan. Porque eso depende de nosotros. ¿Saben qué cosa? ¿A qué le tiene miedo esta organización criminal? A que nos demos cuenta que ellos son solamente un pequeño grupo de personas con mucho dinero, pero nada más. Nosotros somos la gran mayoría de la humanidad que no tendremos el dinero que tienen ellos para defendernos ni para hacer nada, pero tenemos la fuerza moral y espiritual para vencer. Y yo invoco a ustedes que crean en esto, que tengan fe y que crean fervientemente que vamos a vencer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mejía. Nos ha dado un gran panorama y una alerta, nos anima pues a denunciar en todas las naciones, ¿no? Y sobre todo a unirnos para no permitir lo que ya está pasando en este momento. Yo le preguntaría, estamos recibiendo muchas preguntas, estamos recogiéndolas de todas las redes sociales en las cuales estamos compartiendo. Le quisiera hacer una pregunta, a ver si nos da un panorama, profundiza para resolver preguntas de cada de los que están participando. Nos dice, ¿cómo se puede juzgar penalmente a quienes manejan los hilos del MOM? ¿Cómo se identifican a los sujetos? ¿Cómo podríamos identificarlos penalmente? Excelente pregunta, porque uno de los problemas que tenemos es que la gente que está articulando estas cosas al interior de nuestros gobiernos es gente que está totalmente en bambalinas y no se identifica. Tenemos que hacer un trabajo de inteligencia porque no crea que son tan inidentificables, sino que sí se pueden identificar. Por lo pronto, en lo que respecta a las ONGs, tenemos claramente, porque son tan activas en esto, y lean el Manut de Naciones Unidas, se van a dar cuenta que las ONGs son las operadoras de la organización criminal
esta que está cometiendo genocidio y crímenes de lesa humanidad, las que se meten en las comunidades campesinas y nativas de Perú, por ejemplo, ¿no? Y les enseñan a las mujeres y les enseñan a los niños los antiprincipios y los antivalores que busca quebrar la cultura social de nuestros pueblos. Entonces, estas personas son claramente identificables. Igual los medios de prensa, recuerden que los medios de prensa han sido comprados, se han creado medios digitales para desacreditar a los líderes pro vida. Lo que hay que hacer es, en nuestros países, hacer un pequeño grupo de inteligencia que busque la información. Siempre hay policías y militares que están del lado nuestro y que nos pueden proveer la información de quiénes están detrás de cada cosa. Ese trabajo lo tenemos que hacer, porque las denuncias tienen que ser con nombre propio. Por lo pronto, los presidentes de nuestros países los tenemos muy claramente identificados. A los ministros de salud, a los ministros de la mujer, los tenemos claramente identificados. Pero hay también otros más que están concurriendo a esto. Y recuerden, debe haber una norma constitucional en sus constituciones, como en Perú, que los ministros de Estado tienen una responsabilidad solidaria en las políticas públicas que ellos no objeten. Y el tema, por ejemplo, de la imposición de la ideología de género y que está dirigido a quebrar la familia, el concepto de familia y la vivencia de familia, tiene como presupuesto el transversalizar la ideología de género en todas las políticas públicas y todos los ministros de Estado están metidos en esto. Entonces hay que hacer una identificación y esta identificación es posible. Muchas gracias. Siguiente pregunta que nos hacen es, ¿qué debe hacer el Estado para evitar la influencia de los organismos? El Estado, un Estado democrático, constitucional de derecho y respetuoso de la integridad, la independencia y la soberanía de su nación, está llamada simplemente a tener un trato respetuoso. Yo no digo que se pelee con los organismos internacionales, pero ahí nomás. Yo les recuerdo, porque yo he seguido el trabajo de los organismos internacionales, he sido funcionaria pública 15 años y he trabajado con organismos internacionales, he sido consultora del Banco Mundial justamente para políticas contra la corrupción. ¿Y sabe qué cosa? El espectro del movimiento de los organismos internacionales de antes era muy respetuoso de la soberanía de las naciones. Este cuento de que vienen mandatos de la OMS, mandatos de la ONU, mandatos de UNESCO y que te entregan el manual para la educación de los niños desde UNESCO y que tienes que aplicarlo sí o sí, eso es de los últimos 15 años para acá, en algunos países que están más adelantados en la incorporación a la OCDE, como Chile y México tiene más antigüedad, digamos que tiene 20 años, pero es un plan de imposición que solamente los gobiernos lo han aceptado, que hace un Estado dirigido por gente consciente, con gente que tiene sentido de lo que es el manejo de la cosa pública y de la defensa de la integridad de su nación, simplemente decir un momentito, yo no voy a hacer lo que tú quieres. Mire, yo trabajo proyectos de cooperación técnica internacional y la experiencia que he tenido es que cuando venía gente del exterior, siempre piensan que los latinoamericanos estamos en la luna, que no sabemos manejar las cosas, que estamos ahí como funcionarios públicos porque, bueno, nos cayó la oportunidad de estar ahí. Y entonces venían a enseñarnos cómo teníamos que hacer, por ejemplo, el desarrollo judicial. Y entonces yo me quedé mirándolos un día y le dije, ¿me permite? Sí, me paré a la pizarra, le dije, le voy a decir por qué eso que ustedes plantean no va a funcionar en el Perú. Entonces les planteé su aplicación a la realidad peruana y le dije que eso iba a ser un desastre. Pero no me quedé ahí en criticar, le dije, ¿saben lo que se puede hacer para desarrollar la administración de justicia en el Perú? Y les planteé un plan así nomás que en ese momento lo improvisé frente a ellos. Me quedaron mirando y se dieron cuenta que sí sabíamos cómo hacer las cosas. ¿Y saben lo que me dijeron? Doctora Mejía, muy bien. Nosotros queremos apoyarlo. ¿En qué la podemos apoyar? Entonces, solamente necesitamos en los gobiernos gente que sepa hacer las cosas. Porque siempre estamos votando por el que nos regaló un tupper con dinero o el que nos regaló un polo o un lapicero. Tenemos que pues, votar y hacer una concientización social en nuestro país para que la gente vote por la gente que está preparada para gobernar. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Dado el panorama que se presenta, ¿cree que la última línea de defensa para luchar a favor de la vida y la familia sea la objeción de conciencia? Mire, son estos tan perversos que saben lo que han hecho y hay disposiciones legales donde exceptúan
la cuestión de conciencia, el poder observar por razones de conciencia cualquier disposición legal. Por ejemplo, en la Ley General de Salud, que en Perú es del año 2006, ya están poniendo que usted se puede oponer a cualquier cosa, menos puede objetar un tratamiento médico o, por ejemplo, la vacuna por razones de creencia o de conciencia religiosa. Y esto está, digamos, exceptuado, nadie lo ha visto. La ley 26842 para los peruanos, que en este momento están anotando, búsquenlo para que se den cuenta que hay una situación de excepcionalidad, o sea que ya hay una tendencia a decir, tú por razones de creencia o de conciencia no puedes objetar, como ha pasado con este médico que lo han condenado en Argentina porque se negó a practicar un aborto. Entonces, esta, digamos, normatividad es claramente inconstitucional. Cualquier persona, por razones de conciencia, puede objetar a hacer cualquier cosa. No solamente no practicar un aborto, no solamente no casar a un par de homosexuales, o no solamente, en el caso de que le vayan a poner algún tratamiento médico, decir, no, yo por razones de conciencia prefiero morirme, déjeme morirme tranquilo, y está dentro del ámbito, pero ahí dice, cuando esto puede dar, digamos, poner en riesgo la vida de terceros, y ahora están invocando, no sé si se han dado cuenta, pero están invocando el interés público, ¿no? La salud pública, el bienestar común y el bien público prima sobre tu libertad individual. Falso, pues, eso es un argumento falso, tan falso como todos los que están fabricando últimamente, porque estas mentes son mentes que tienen problemas psiquiátricos y lamentablemente están generando toda una corriente ideológica, y cuidémonos nosotros de no caer en el debate de esto, sino ponerlo en su exacta dimensión. El esfuerzo mío esta mañana es que pongamos las cosas en su debido lugar, para que no nos arrastre esta tendencia que tienen ellos de soltarnos una bombita y nosotros yendo a apagar la bombita, a apagar el incendio. Entonces salgamos de ese plan, y a los incendiarios y terroristas del mundo, pongámoslos en la cárcel, ¿no? Que se dicten órdenes de arresto, busquemos jueces que hagan esto, porque hay jueces valientes que no han perdido la integridad ni la dignidad de su conciencia. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. En todos los países los hay. Muchas gracias. Son muchas las preguntas que están llegando sobre el tema de gran interés. Teniendo a organismos supranacionales a favor de esta ideología y teniendo el historial de nosotros de allanarnos a los dictámenes de estos, el terrorismo, ¿no?, los derechos humanos, ¿cómo nosotros, simples mortales en un debate coloquial, podemos argumentar algo con base legal? No, es que no se trata de que nos quedemos en la articulación, digamos, de mesas, de charlas como esta, ¿no? Sino que actuemos. En todos los países hay abogados, y hay abogados, bueno, hay abogados que tienen miedo de meterse en esto, pero hay abogados valientes que sí se van a atrever a hacerlo. Es más, yo sé que hay algunos países que ya han interpuesto denuncias a la Corte Penal Internacional. Lo que tenemos que hacer es entablar varias denuncias sobre todo este concierto, porque el tema de la imposición de la ideología de género, la quiebra de la familia, la imposición de figuras que van y lesionan directamente los tratados internacionales de derechos humanos, y todo lo demás que sigue la legalización de la eutanasia, la eugenesia, el suicidio asistido, la legalización de las drogas, todo esto es parte de un concierto de quiebra de las naciones. La imposición de una cuarentena absurda para gente sana que ha quebrado las economías de las naciones y nos ha sobreendeudado. El día de hoy, el diario Expreso de Perú dice que nos queda $1 millón de todas las reservas internacionales que teníamos, de la reserva para la contingencia de lo que pudiera pasar, nos queda $1 millón de más de 5.000 y tantos millones de dólares. O sea, ¿qué? Se gastó en una cuarentena, manteniendo encerrada a la gente. Esto es una cosa que es parte de un plan. Y denunciar el plan articulado es muy importante para que no queden sueltas las piezas. O sea, no es que solamente quieren pervertir a los niños porque son unos maléficos que se les ha ocurrido que esa es la vía para el desarrollo de los pueblos. Es que esto es parte de la destrucción moral de las naciones. Esto es la estrategia de quebrar la moralidad de los pueblos para dominarlas. Un concepto muy antiguo de la guerra, que para tú controlar y dominar el ejército enemigo tienes que quebrarle la moral. Para tú dominar una nación tienes que quebrarle la moral. Antes las asaltaban con tanquetas y medios de guerra convencional
ahora nos atacan con virus y ahora nos atacan con ideologías que nos producen sufrimiento extremo, porque no me van a decir las personas que creen que la familia es el fundamento de la sociedad, el fundamento natural de la sociedad, y lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos, todos repiten esto. Ojo, que no hay aquí una articulación jurídica teórica, sino es el reconocimiento jurídico de una realidad natural, y lo reconocen nuestros tratados de derechos humanos. ¿Quién puede cambiar eso? Nadie puede cambiar eso, porque esa es la realidad natural. Ningún concepto ideológico ni jurídico puede cambiar la realidad natural. Aquí los tratados de derechos humanos están reconociendo una realidad natural, y eso nadie lo puede cambiar. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos que no podemos quedarnos en los debates, ¿no? Nosotros hemos formado una coalición internacional por los derechos humanos, civiles y políticos, precisamente para hacer las denuncias en defensa de toda América y del mundo. Y cuando digo nosotros, hablo de gente pro vida y familia que representa diferentes naciones y que se están jugando la vida por defender la integridad de nuestros pueblos. Muchas gracias nuevamente. Y una pregunta que se repite en varios de los participantes que nos están viendo a través de las redes sociales del colectivo Unidad. Nos preguntan los padres de familia, ¿no? ¿Qué podemos hacer los padres de familia frente a estos embates del organismo internacional que vemos que nuestros hijos están siendo afectados, adormecidos, inyectados de esta ideología desde lo más pequeño? ¿Cuál es el rol que debemos de tener los padres de familia en nuestros hogares? Bueno, importantísimo no permitir que sus hijos estén conectados a un celular viendo cualquier cosa, porque en este momento el celular está reemplazando el televisor, pero también tener mucho cuidado con el televisor, ¿no? En mi familia ya no vemos televisión hace varios años porque no hay nada que ver. Y entonces hay que preparar a los niños para que lean. Reemplácele la televisión por la lectura, cómprele buenos libros, que en este momento, por ejemplo, en nuestros países los niños no están aprendiendo historia, cómprele libros de historia. Y si ya no venden libros de historia para niños, váyanse a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Lima hay un lugar donde venden libros antiguos. Y libros antiguos y uno puede encontrar, por ejemplo, el libro Venciendo, por lo menos para el niño chiquito de primaria, para que aprenda los rudimentos de la historia del Perú, para que aprendan a amar a su patria, porque lo que quieren es quitarnos el amor por nuestra patria, que nuestros niños crezcan y cuando salgan de quinto y secundaria les pregunten, oye, están invadiendo Tacna. Bueno, pues se alcen de hombros y que no les interese el tema porque les han enseñado que ellos son ciudadanos del mundo. Y si cualquier país o extranjero viene a tomar posesión de tu tierra, tú no tienes por qué defender nada, porque ahora dice y está sacando en la ONU estos dos conceptos, que ya no debe haber soberanía de las naciones, que es un concepto arcaico que debe desaparecer, mire cuán tenebrosa es esta gente, y en segundo lugar, que ya debe perderse este concepto del dominio territorial de las naciones sobre su suelo y sobre su subsuelo, porque esto debe ser patrimonio de la humanidad. O sea, el nivel de perfidia para el gobierno de las naciones a través de un gobierno mundial que va a ser dueño de todo, y nosotros dueños de nada, esclavos de un sistema, si es que nosotros lo permitimos, y por supuesto no lo vamos a permitir. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si hablamos de posiciones políticas, por ejemplo, derecha, izquierda, liberal, conservador, ¿cuál cree que es la posición política que mejor puede responder a las afectaciones a la soberanía nacional? Mire, las izquierdas y derechas están siendo usadas por esta élite globalista que nos está haciendo todo esto en los países según su conveniencia, ¿no? O sea, en algunos países se utiliza la izquierda, en América Latina está utilizando las izquierdas, así que no confíen mucho en ellas, porque claramente se ve que ellos están detrás de la aprobación de la agenda destructiva de nuestros pueblos. Pero tampoco confíen mucho en los partidos de derecha, porque los partidos de derecha también son usados y financiados por esta élite. Y de repente aparecen candidatos, ¿no? Que caen del techo, porque no podemos decir que caen del cielo, que caen del techo queriendo convertirse en candidatos presidenciales. Y a mí me asusta mucho cuando los veo claramente
coludidos con este sistema globalista, ser parte de esta alianza criminal en contra de las naciones, y ahora nos ofrecen salvar a nuestros pueblos. Yo no les creo porque si hubieran sido tan consecuentes teniendo ese acceso internacional, ¿por qué no impidieron esto? ¿Por qué siendo tan inteligentes y capaces de proponer, ¿no es cierto?, un cambio mental del manejo de la economía de las naciones con el criterio de preservar los intereses de los pueblos? ¿Por qué lo permitieron? Y fueron parte del concierto de dominación económica de nuestros países. Entonces ahora tenemos que abrir bien los ojos, porque no es ni de izquierdas ni de derechas la solución, sino de gente que está preparada para gobernar con sentido de patria, con sentido de defensa de la soberanía y de la integridad de nuestras naciones. Muchas gracias. Una pregunta más. ¿Existen partidos dirigentes ideologizados, organizados, propios, que hayan sido engendrados en el Perú? ¿O somos simples personas manipuladas por organizaciones transnacionales que nos están, de alguna manera, inyectando esta ideología, este nuevo orden mundial? Bueno, yo creo que sí se han gestado partidos políticos en el Perú que han tenido buenas intenciones. Cómo cayeron en casos de corrupción y cómo se malogró, digamos, la expectativa fundacional de los partidos, eso es parte de la historia del Perú y de las cosas que tenemos que cambiar, que es justamente la conciencia moral de los pueblos. El tema está en que ha habido un mini plan dentro de este gran plan de destrucción de las naciones, que es destruir los partidos políticos para que se puedan afianzar dictaduras. Entonces la dictadura que estamos viviendo, las dictaduras nacionales, han contado con la destrucción de los partidos políticos. Buenos, malos, regulares, ¿no?, corruptos o no corruptos, los han destruido para no tener al frente nadie que pueda decirles, hey, esto que estás haciendo está en contra de la nación, no tener oposición. Y a los opositores que nos hemos levantado, por ejemplo, no de partidos políticos, sino del seno social, digamos, como legítimos ciudadanos preocupados con lo que nos están haciendo, nos han tratado de desacreditar, de tildar de religiosos, fundamentalistas, fanáticos, radicales y cosas por el estilo, que son los clichés que usan para desacreditar líderes pro vida, pro familia en todas las naciones. Ahora, claro, tienen un hueso duro de roer con aquellos que nos hicimos de un reconocimiento social antes de todo esto. Entonces, ahí es más complicado, ¿no?, que te tilden de corrupto o que te tilden de trastornado cuando tú también luchaste, ¿no?, defensas de la patria en gobiernos anteriores. Entonces es mucho más difícil que te desdoren o que te desacrediten, pero que hay un plan en ese sentido, lo hay. Y creo que en este momento se dan las condiciones como para que nazca de la sociedad civil propuestas alternativas, propuestas políticas. Además, tenemos el deber de hacerlo. No es que, bueno, estaban en lo pro vida y ahora se están metiendo en política. No permitas que te digan eso. En principio invoca que tú, como cualquier otro ciudadano de tu país, tienes tu derecho civil y político a participar en la conducción de tu nación. Y en este momento ya no solamente tienes el derecho, tienes el deber de hacerlo, porque si no, van a terminar de destruir tu nación. Reforzando lo que nos acaba de decir, llega justo una consulta, de repente más para puntualizar un poco más, ¿no? ¿Cómo se debería empezar para acabar con la corrupción? Que es también una ventana donde imponen ideologías, pensando en los jóvenes que un poco miedosos quisieran, pero todavía no se atreven en entrar en este camino de la defensa de la vida y fortalecimiento de la familia. Bueno, ahí hay dos preguntas en una, ¿no? Una es, ¿qué hacemos con la corrupción? ¿Y qué hacemos que los jóvenes que tienen miedo de entrar en esto, bueno, no tengan miedo? Voy a empezar por la segunda. No tengan miedo, porque cuando tú tienes un llamado en el corazón a defender la integridad de tu patria, el miedo no cuenta, ¿no? A mí mucha gente me ha preguntado, ¿no tiene temor? Y hay una idea que yo tengo muy clara. Cuando tú andas en integridad, puedes andar confiado. Y así venga lo que venga contra ti, no te hace mella, no te hace daño, no te llega. Entonces, acá hay un presupuesto que aquel que quiera servir a su patria tiene que hacerlo incondicionalmente. Tiene que hacerlo no por ocupar cargos públicos, o sea, eso es lo que menos debe importar. Cuando a uno no le importan ni la fama, ni el dinero, ni la fortuna, ni el poder, entonces estás listo para servir a tu nación.
Es el momento en que la integridad te va a guardar y no te va a pasar absolutamente nada malo. Y lo otro que tiene que ver, ¿qué hacemos con la corrupción? Bueno, ¿qué hacemos con la corrupción? Es el gran problema, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. En este momento, la corrupción ha copado los gobiernos. En toda Europa, en Asia, en todo lugar hay corrupción. Entonces, este es un problema de la humanidad en este tiempo. Y emprender un proceso de reconversión de la conciencia moral de los pueblos es el deber nuestro. Y no es una tarea imposible, porque mucha gente dice, no, bueno, pero es que eso es imposible. No, el mal ha avanzado demasiado, la gente está mucho más mal y mucho más cruel como nunca antes en la historia de la humanidad. Eso es verdad. Pero siempre que pasa la humanidad por esos pozos profundos, hay una salida. Y yo puedo ver la luz al final del túnel. Estamos pasando por un túnel oscuro, pero yo puedo ver la luz. Y quiero que tú veas esa luz esta mañana, que tú veas que esa luz nos está esperando, pero tienes que dar los pasos para pasar el túnel. Si tú no andas, si tú no caminas, si tú no le pones fuerza a tu marcha, entonces nunca vas a llegar a la luz. Tienes que andar. Y no importa si eres joven, adulto o anciano, seas una persona adulto mayor, cualquiera sea tu edad, incluso un niño, puede ser parte de esa fuerza moral, espiritual y de acción ciudadana en tu país, para que tu país termine de salir de ese túnel oscuro y alcance la victoria. Muchas gracias. Usted propone poner toda esperanza en tratados que cita, o la esperanza en un fallo de Corte Penal Internacional, pero sabemos que los tribunales ya están tomados. Es esa toda la esperanza. ¿Qué pasa si cambian los tratados? ¿No es acaso formar en esta materia a la población? ¿Y no es precisamente la forma de llegar a la población explicarles lo que sucede? Es muy importante explicarle a la población lo que sucede y ese es el deber nuestro. Por eso es que estamos en esto. Lo otro tiene que ver con que no solamente se trata de basarse en los tratados frente a organismos de justicia internacional que están cooptados por la misma élite globalista. Tengan en cuenta que este nuevo orden mundial tiene fecha de caducidad, no es eterno. Esto se va a caer. Ya empezó a tambalear y va a terminar de caerse por completo. Por otro lado, los jueces de la Corte Penal Internacional, de la Corte de la Haya, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tienen un nombramiento por un periodo determinado. Muchos de ellos van a ser procesados conjuntamente con los actores por ser cómplices, por estar encubriendo lo que está pasando en el mundo, porque puede que la gente que no sea abogada no se da cuenta de lo que está pasando, pero ellos sí se dan cuenta, saben perfectamente lo que está pasando, y están revisando el caso de la violación de derechos humanos de la señora Paquita Pérez en Colombia o de Juana López en Perú, pero no están viendo todo este genocidio y crímenes de lesa humanidad que están cometiendo contra nuestros pueblos, y ellos tienen una observancia directa de las naciones en América, me refiero a la Corte Interamericana, y en Europa también en la Corte de la Haya, y no están haciendo absolutamente nada, se están haciendo lo de la vista gorda. Bueno, son cómplices pues, son cómplices, y créanme, esto no es un tremendismo ni exageración, van a ser procesados por una nueva Corte Penal Internacional. O sea, el poner la denuncia ahora, no creas que es por gusto. No van a decir, bueno, tenemos nuestros jueces amigos, no nos van a juzgar. Esos jueces ya se van, tienen un periodo de nombramiento y van a venir, se cae el nuevo orden mundial y van a venir nuevos jueces a todos los organismos internacionales, y a esta gente la van a investigar y juzgar los próximos 50 años, así se escondan debajo de las piedras de Brasil. Entonces, esto es la salida a que en este momento gente que se vea denunciada a la Corte Penal Internacional va a decir, oye, un momentito, no, ya me denunciaron a la Corte Penal Internacional, yo no sigo jugando este partido, así me metas $2 millones en mi cuenta, por ahí en una cuenta esa que no descubre nadie en el mundo, entonces no, yo no juego a esto, o que me traigan los $2 millones en billetitos en unas maletas a mi casa. O sea, no me meto en esto más, porque no quiero que yo me vea en un proceso internacional, y esos procesos funcionan por si acaso. Si no, pregúntenle pues, ¿no es cierto?, a la Alemania que tuvo que pasar por el nazismo y que los responsables fueron perseguidos, y hasta hace unos años han muerto algunos que han estado con cadena perpetua, ¿no? Entonces, en este momento, el solo hecho de interponer esta denuncia, en principio nos da una cobertura de protección a los que interponemos la denuncia,
conforme a los mismos tratados internacionales. Y en segundo lugar, va a hacer que la gente que está metida en esto por dinero, pues suelte la marmaja y se ponga a rectificar, por lo menos ya no forme parte de esta colusión criminal internacional. Y que queden solos, los vamos a dejar solos a los financistas, ¿no? Y los financistas ya por muchos otros delitos ya tienen, por ejemplo, los ojos puestos de la justicia norteamericana, y esto se cae pronto. Así que tengamos fe y esperanza de que esto va a ser así. Muchas gracias nuevamente. Y los jóvenes nos preguntan, ¿no? Muchos jóvenes cuestionan el régimen económico. Dicen que es la causa de los problemas que afrontamos actualmente. Usted, su experiencia y conocimiento, ¿qué opina? Buenísima la pregunta, porque los regímenes económicos que estamos sufriendo en América y el mundo son impuestos. Y ahora son tan impuestos que ni siquiera los están, digamos, velando con algunas medidas o planes nacionales, sino que abiertamente la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos con sede en París, que le llaman el Club de París, es el órgano que dicta a nuestras naciones que están haciendo su colita para entrar a la OCDE y convertirse en nación desarrollada, están haciendo su cola, y entonces en la cola le dicen, tienes que aplicar tal plan, tal política, y han hecho firmar a todos nuestros pueblos, digamos, un convenio, que es como un preconvenio, ¿no? Para que tú accedas a ser parte de la OCDE como miembro, tienes que cumplir con todos estos requisitos. Entonces, por ejemplo, Perú ha firmado este preconvenio y que tiene como piloto fundamental la economía nacional, pero no solamente la economía nacional, la política y también el aspecto social y cultural, la educación. Esos dictados vienen de la OCDE y todo esto, por supuesto, se coordina con los organismos especializados de la ONU, los documentos que vienen de UNESCO y en el campo de la salud de la OMS. Pero esto es un paquete de dominación política, económica, social y cultural, donde lo económico no es a favor del desarrollo de los pueblos. Nuestros países no están cumpliendo una agenda económica que favorezca a nuestros pueblos. Quitémonos el velo de que no, ya en un momento va a caer. Me acuerdo que un expresidente decía, ya va a llover, de este modelo nunca llovió, la gente siguió pobre, tenemos 11 millones de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema en Perú, pero que ahora se ha agigantado con esta quiebra. Hay gente de clase media que empobreció, perdió el trabajo. ¿Y cómo es que vamos a enfrentar esto? Porque esto está pasando en todos los países. Entonces, y encima dicen, no, que vamos a meternos en otra cuarentena peor, más drástica todavía, porque viene un segundo virus. Ahora, ¿no es cierto?, tenemos gurús de la salud que saben cuándo van a venir los virus. Todos los epidemiólogos y virólogos dicen que nadie puede saber cuándo va a venir un virus, menos si va a venir una segunda ola, una tercera ola, ¿no? O que viene un virus distinto. Pero en este caso, la OMS, el señor Fauci, del Instituto de Salud de los Estados Unidos, ¿no?, Tedros Adhanom de la OMS, y el señor Bill Gates, que ahora se ha vuelto experto en salud, dicen que ya viene otro virus peor, que prepárate. Entonces, por favor, todo esto es un plan de quiebra de las naciones, y ¿por qué quieren quebrar las naciones? Porque simple y llanamente es la medida ideal para ellos, para que cuando no haya un solo sol en la caja pública y que no haya un solo bono a quien pedir y todo el mundo esté quebrado, la gente esté tan desesperada, cuando ellos digan, un momentito, nosotros los ayudamos, nosotros tenemos los fondos, pero van a tener que hacer lo que nosotros les decimos. Y la gente va a decir, amén. ¿Por qué? Porque no tiene para comer, porque no tiene trabajo y porque no tiene salida. Ese es el plan. Entonces, en este momento, decir estas cosas y salir a defender la integridad de nuestras naciones depende de nosotros. Esos padres que preguntaban, ¿qué hacemos nosotros en nuestras casas? Bueno, educar a sus hijos para que estén preparados en contra de esto. Pero además, por ejemplo, sé que el señor Edgar Trejo, que es el coordinador nacional de las APAFAS, de la Asociación de Padres de Familia de Perú, está convocando una marcha para el 16 de septiembre. Participen, pues, participen, vayan a las marchas y demuestren al Estado que no están
digamos, dispuestos a aceptar lo que nos están haciendo. Entonces, el hecho de hacer esa participación cívica es muy importante. Una marcha pacífica, pero no por pacífica menos valiente y menos fuerte y menos firme para decir las cosas como son. Entonces, esto es bien importante porque, volviendo al tema económico, la economía entonces no se ha entretejido para lograr el bienestar de los nacionales, sino para que toda esta operación económica de dominación se consolide. Si ustedes ven que las grandes transnacionales han tomado dominio de la economía de nuestras naciones, ¿saben por qué es? Porque son las operadoras del nuevo orden mundial en materia económica. Y estas transnacionales, cuyos dueños son precisamente los de la élite de poder que nos está imponiendo este modelo destructivo de nuestras naciones, estas transnacionales tienen un trato de privilegio por dos convenios. Por ejemplo, el Perú y las demás naciones deben haber hecho lo mismo, que han suscrito en la OCDE, así se llama, convenio de trato privilegiado de empresas transnacionales, así. O sea, es pasmoso, pero ustedes pueden entrar a la web de la OCDE de México, que es la más informativa. Yo he encontrado que Perú ha suscrito en el gobierno de Alan García estos convenios de adhesión para trato privilegiado de las empresas transnacionales en la web de OCDE México. Y justamente es curioso ver por qué entonces las transnacionales entran, hacen lo que quieren, no pagan impuestos, depredan nuestro sistema medioambiental, se llevan nuestras riquezas naturales y bien, gracias, chao. ¿No es cierto? Entonces, queremos hablar de economía, entonces hablaremos de una economía con perspectiva nacional, con gente en el gobierno que tenga la capacidad moral, intelectual, experiencia y gestión pública, que puede decir, un momentito, señores, vamos a entrar a analizar todos estos convenios, vamos a revisarlos y vamos a ver por qué ustedes no tienen que dictar las medidas económicas en nuestro país. Absolutamente inaudito. Yo les voy a explicar cómo va a desarrollar Perú su economía, ¿no? Fortaleciendo los hitos que son, por ejemplo, en el caso de Perú, fundamentales para el desarrollo del Perú, que es el desarrollo agrícola, el desarrollo agroindustrial, pero con sentido de defensa del medio ambiente, una agricultura orgánica, defensora del sistema medioambiental. Eso convierte a un país en cualquier parte del mundo en un polo de desarrollo y modelo de nación al mundo. Tenemos un turismo que ha sido, si bien una pieza fundamental en el desarrollo del Perú, debería ser potenciado para que realmente el Perú se convierta en una nación que sea productora de riqueza. No solamente que tenga la riqueza, sino que esa riqueza la haga producir, pero no en manos de extranjeros que vienen a decirnos cómo hacer las cosas, sino en manos de peruanos que sean capaces de hacer riqueza, y los tenemos, sino que no los dejan a los peruanos hacer riqueza en el Perú. Muchas gracias. Hemos escuchado a la doctora Mejía en su ponencia La defensa del derecho a la propia cultura y a la familia en el sistema jurídico nacional e internacional. Le queremos dar muchas gracias, doctora, por su participación Gracias. en la primera cumbre iberoamericana Gobierno, Vida y Familia frente al COVID-19. Le agradecemos su presencia y hasta pronto, estamos en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.